Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto, un placer saludarlos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches a todos. Muy bien, vamos a iniciar, ¿no? Primero me voy a presentar. Yo soy el ingeniero líder Zambrano. Voy a acompañarles en este módulo de base de datos. Sí se escucha bien, ¿no? Si se escucha fluido el audio, ¿me confirman, por favor? Sí. Ya, muy bien. Parece que alguien está con el micrófono encendido. Ok. Bien, entonces vamos a revisar este módulo de base de datos, ¿no? Con ustedes. Yo les voy a explicar cómo vamos a llevar este. Profe, se escucha súper entrecortado. A ver, buenas noches. Bueno, nuevamente empezamos, ¿no? Parece que ha habido un problema con la conexión. A ver, les decía que vamos a trabajar con ustedes con el módulo de base de datos. El módulo de base de datos corresponde a 4 semanas de clases, ¿no? Yo soy el docente que los voy a estar acompañando y ya les voy a explicar cómo ustedes, digamos, cómo ustedes van a trabajar de forma sincrónica, ¿no? Con este módulo. Primero voy a constatar la asistencia. Alarcón Emanuel Isaac. Presente. Perfecto. Angulo Sánchez Ismael. Asimbaya Molina Lenin. No está Asimbaya. Atiencia Eduardo José. Charro Luciana Renata. ¿No? Contreras Diego José. Correa John Alexander. Cortés Galarza Ángelo. Delgado Vélez José. Granizo Diana Damaris. Presente. Muy bien. Intriago Aveiga Víctor.
Jara Moeses Michael. Gijón Rosero Marco. Lema Ceballos John. Linzán Coral Bruno. López Grijalva Giovanni. Males Mónica Joana. Mera Diego Schneider. Mero Soledispa Jocelyn. Presente. Muy bien. Miranda Torres Carlos. Moposita Garcés Oscar. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mora Carchi Rodrigo. Presente. Muy bien. Naranjo Paredes Byron. Navas Ceballos David. Presente, profesor. Muy bien. Obando Alvarado Sebastián. Pantoja Salas Jefferson. Patín Jesús Gabriel. Presente, profe. Muy bien. Pérez Marco Antonio. Quevedo Suárez Fernando. Presente. Rocha Milton Enrique. Presente. Simbaña Edison Osvaldo. Soto Campoverde Eduardo. Suárez Janet Fernanda. Presente. Torres Merino Juan Francisco. Muy bien. Ventura Patrick Fran. Vidal Giler Marley. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Yaguache Christopher. Y Zambrano Cadena Matías. Ok. Bueno, al final si se van incorporando ya les voy registrando la asistencia, ¿no? Bueno, bienvenidos a los que se han integrado ahora. He visto que se han integrado algunos también. Bienvenidos. Yo soy el docente de base de datos, el ingeniero Lier Zambrano. Les voy a comentar, les voy a explicar cómo vamos a llevar este módulo. Seguro ustedes ya han estado explorando el aula virtual. Vamos a trabajar en este módulo 4 semanas, ¿no? Tenemos 4 encuentros los días viernes de 8 a 10 de la noche. Entonces tenemos nuestra aula de base de datos y, digamos, aquí están los diferentes enlaces para los encuentros. Usted da clic en este enlace y ya se une a la clase. Para la siguiente semana será el segundo encuentro y así el tercer y cuarto encuentro. Luego se va a dirigir a la unidad número 1. Aquí está la unidad número 1 y allí, digamos, vamos a tener los recursos que necesita usted explorar para, en este caso, las actividades que están dentro de la unidad 1, ¿no? Tenemos 3 unidades, pero ya les voy a explicar la última semana que vamos a hacer, porque cada semana es una unidad. Unidad 1 es esta semana, ¿no? Que empezó, en este caso, el lunes 18 de agosto y termina el domingo 24. De la misma manera, la unidad 2 empieza el 25 de agosto y
termina el 31, ¿no? Y así, de lunes a domingo va la semana, ¿no? Entonces, aquí están los recursos, como le digo, también están lo más importante, todo es importante, pero lo más sustancial es que ustedes vean la clase de 40 minutos, ¿no? La clase magistral que habla acerca de la introducción a las bases de datos. Entonces ustedes, por ejemplo, siguen el enlace, ¿no? Y siguen el enlace y luego van a ver acá ya que se abre el enlace en YouTube. Bueno, van a omitir los anuncios y ahí ustedes van a escuchar la clase. Esta clase demora 40 minutos, pero es una clase muy importante que usted debe escucharla, ¿ok? Porque de esa manera nos introducimos a las bases de datos, ¿no? Porque aquí, digamos, se comenta información muy importante acerca de la historia, de los datos. Porque al hablar de base de datos, no solamente estamos hablando de tecnología, hay siempre un origen, ¿no? Que conduce luego a que ese origen, ¿no? De cómo empezó, ¿no? En este caso, la escritura y cómo ha ido progresando a medida que va pasando, digamos, el tiempo, cómo esto ha ido evolucionando, ¿no? En sus inicios, cómo se registraban los datos, ¿no? Desde que aparece la escritura, ¿no? Hace aproximadamente unos 4.000 años, ¿no? Antes de Cristo. Entonces, esa información, ese conocimiento es muy importante para conectarlo ahora con lo que nosotros vamos a hacer, porque nosotros vamos a trabajar con datos, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con datos. Y los datos son muy importantes, ¿no? Son claves en el mundo de hoy. Todo lo que es lo que es la tecnología funciona en base a datos, ¿no? Entonces los datos son claves, son muy importantes. Si usted le quita los datos al Internet, digamos que no hay Internet, no, porque lo que fluye por el canal, lo que fluye por las antenas, lo que fluye por los cables, son datos, ¿no? Lo que fluye, por ejemplo, si usted dice, bueno, voy a conectar una computadora con otra computadora digamos, o varias computadoras, ya sea por medio de cables físicos o a lo mejor de forma inalámbrica, lo que va a fluir son datos. Si no fluyen datos, no hay comunicación, no hay conexión, no hay red, no hay internet. Entonces, lo que hace que exista el internet son los datos. Si le quitamos los datos, no hay internet, no hay ese servicio, que es muy importante, ¿no? Y entonces, es como que si tuviéramos en una casa, la casa que está ya hecha la tubería, digamos así, pero no hay agua, no hay fluido de agua, no hay fluido de líquido. Entonces, el agua, el líquido, en este caso, vienen a representar los datos. Y la tubería vienen a representar los diferentes dispositivos, en este caso, los dispositivos físicos, como router, antenas, cables, ¿no? Suite, etcétera. Todos los recursos físicos, tecnológicos que se utilizan para que fluyan los datos, ¿no? Por medio de esos canales, digamos así, esos sirven de canales. Entonces, los datos son muy importantes. Hay dos enfoques en tecnología. Un enfoque es el hardware o todo lo que es la parte física, ¿no es cierto? Que muchos tienen esa inclinación por el mantenimiento de las computadoras, en este caso, la configuración de redes, ¿no? De redes físicas, redes inalámbricas, etcétera. Pero hay otro enfoque que también es muy importante, que a veces
lo miramos, por así decirlo, de reojo, que son los datos, ¿no? Porque nosotros podemos tener toda una infraestructura montada, pero si no existen los datos, entonces no, digamos, en este caso la tecnología no estaría completa. Entonces, imagínese que a su computadora le quita los datos usted, ¿no? Imaginémonos solamente para ir, en este caso, comentando la importancia de los datos en lo que es, la tecnología, ¿no? Entonces, si a su computadora usted le quita los datos, en este caso no había videoconferencia, si a su disco duro le quitamos los datos, entonces su disco duro no va a poder arrancar porque dentro de su disco duro están los datos, los archivos, los ficheros, los programas, todo eso es datos que hacen que funcionen el arranque del sistema operativo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de datos, estamos hablando de toda esa parte, en este caso, como cuando a uno recién está aprendiendo informática y le dicen qué es el software, la parte blanda, ¿no? ¿Qué es el hardware, la parte dura, la parte física? Entonces, los datos vienen a representar esa parte blanda, esa parte sustancial de la tecnología, ¿no? Y así todo dispositivo electrónico, no solamente hablar de computadoras, sino también de los teléfonos celulares y de otros dispositivos inteligentes, ¿no? Los datos hacen que, digamos, estos equipos funcionen. Entonces, pero ¿cómo es que, siendo los datos tan importantes, a veces no nos hemos dado cuenta? Entonces, nosotros tenemos que mirar el origen de los datos, ¿no? Tenemos que revisar la historia de la escritura, ¿no? Cuando inicialmente, pues digamos, hace muchos años, cuando recién se empezaron a registrar los primeros datos que se utilizaron, en este caso fueron tablillas de barro. Bueno, esta es la clase que la estoy dejando que reproduzca, pero yo estoy explicando. Déjeme abrir acá aquí está lo que es el recurso que quiero compartir. Ok, ahí estamos. Entonces, como les comentaba, nosotros tenemos que mirar los inicios de los datos, ¿no? Para entender la importancia y luego saber cómo es que ahora trabajamos con base de datos y con sistemas gestores de base de datos en la parte tecnológica, ¿no? Porque muchas veces nos concentramos, ¿no? A ver, como le decían antes, en la parte física, pero al hablar de base de datos no solamente estamos hablando en este caso, de entornos físicos, sino que estamos hablando de entornos virtuales, ¿no? Entornos virtuales donde tenemos que crear una infraestructura, ¿no? Tenemos que crear tablas, relaciones, claves, campos, registros, ¿no? Entonces todo eso está conectado luego veremos en modelos, ¿no? Que se llaman modelos de datos, y eso hace que toda esta configuración, este modelado, hace que los datos fluyan de una manera lógica, consistente, y que de esa forma nosotros podamos obtener, digamos, conocimiento. Porque al hablar de datos, no es que solamente están allí porque queremos almacenar los datos son útiles. Los datos, o sea, no solamente vemos base de datos para crear una base de datos y que se guarden los datos que puedan. No, no. O sea, los datos son muy importantes. Son muy importantes porque los datos a nosotros nos dan conocimiento. Sin embargo, un dato por sí solo no reporta ningún conocimiento, pero si nosotros unimos muchos datos, ¿no? De cualquier objeto, entonces nosotros vamos a obtener conocimiento de ese objeto que hemos, digamos, reunido datos. Entonces los datos son muy importantes. Hoy día se utilizan mucho los datos para lo que son temas de ventas, investigación científica, la parte académica
y en fin, hay muchos sectores en los cuales los datos se están empleando, ¿ok? Pero para eso se requiere que exista una, como le comentaba, una infraestructura virtual, tecnológica, que pueda almacenar esos datos para que luego esos datos se puedan explotar y se pueda obtener un conocimiento útil para, en este caso, la organización o la empresa que ha adquirido los datos, ¿no? Entonces, al principio, los datos se registraban en tablillas de barro, tal como nosotros vemos acá, ¿no? Cuando recién empezó la escritura, y posteriormente, avanzando el tiempo, también vemos la escritura de los egipcios, que incluso muchos de nosotros hemos visto quizás documentales de cómo en estas, digamos, edificaciones, paredes, se iban registrando estos datos, ¿no? Y bueno, llama la atención porque los científicos, digamos, han podido realizar estudios para poder entender toda esta escritura, pero sin embargo, para un usuario común, si de repente ve estos, digamos así, estas señales, ¿no? O estos gráficos, pues a lo mejor no le va a llamar mucho la atención, ¿no? Pero estamos hablando de escritura, estamos hablando de datos, y el conjunto de todos estos datos reporta un conocimiento, ¿no? Reporta un conocimiento importante de cómo en ese entonces la cultura egipcia, digamos, realizaba a lo mejor el comercio y todas las demás actividades, ¿no? Que ellos desempeñaban. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo, 3.500 años antes de Cristo, donde ya se utilizaba el registro de datos. ¿Cómo? De esta forma, en paredes, en tablillas de barro. Entonces, desde el principio, los datos han sido importantes. Desde el principio, los datos se los ha querido registrar. Desde el principio, los datos se los ha querido guardar, ¿no? Se ha querido, digamos, que esos datos permanezcan en el tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día no es tampoco, digamos, la diferencia. Es verdad que ya no se usan las paredes que usaban los egipcios, ya no se usan las tablillas de barro, cuando recién empezó el tema de la escritura, pero hoy en día ya se usa recurso tecnológico, ¿no? Ya usamos computadoras, ya usamos celulares, ¿no es cierto? Los celulares inteligentes, las tabletas, ¿no? Entonces, los datos que en ese entonces se registraban, ¿no? De esta manera rústica, por así decirlo, hoy en día nosotros ya los registramos en, digamos, usando la tecnología informática que tenemos a disposición. Un punto muy importante a considerar y a tener en cuenta es que existe diferencia entre datos estructurados y datos no estructurados. Y nosotros todos los días trabajamos con estos datos, solo que no nos damos cuenta. Trabajamos con datos estructurados y trabajamos también con datos no estructurados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted envía un mensaje por WhatsApp, entonces usted está enviando datos, digamos, mensaje, correo electrónico, ya sea porque en su trabajo le piden enviar un correo electrónico o responder un correo electrónico, por alguna otra situación. Está trabajando, llega a su trabajo y le piden que firme, y allí usted ve que hay algunos datos, el nombre de los empleados que trabajan allí, la hora de ingreso, la hora de salida, y usted ve que esos datos están en forma de filas y columnas. Entonces, allí usted está haciendo uso de datos estructurados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre trabajar con datos estructurados y datos no estructurados? La diferencia radica
en que los datos estructurados están organizados en una tabla, es decir, en filas y columnas. Y los datos no estructurados, pues simplemente no están dentro de esta estructura de tabla, ¿no? Como les decía hace poco, de repente usted publicó un mensaje por alguna red social, en este caso puede ser Facebook u otra red social, usted publicó una imagen, ¿no? Una foto, en este caso puede ser un mensaje de texto que de pronto envió o publicó un mensaje de texto, ¿verdad? Entonces allí nosotros estamos trabajando con datos, ¿no? Pero en este caso, al publicar este tipo de mensajes, de texto, imágenes, en estas redes sociales, ¿no? Ya nosotros estamos publicando, digamos, datos no estructurados porque, digamos, no están dentro de una estructura de tabla, ¿no? O al enviar, un ejemplo más claro es cuando enviamos un mensaje por WhatsApp o enviamos un mensaje por correo electrónico, porque el mensaje no está dentro de una estructura de tabla, sino que lo escribimos como que si lo estuviéramos, lo digitamos como que si lo estuviéramos escribiendo en una hoja de papel, no física, en una hoja de papel física cualquiera, ¿no? Entonces nosotros trabajamos y hacemos uso de datos. Hacemos uso de datos estructurados, de datos no estructurados. Cuando vienen a la casa, de pronto nos vienen a hacer un censo de cuántas personas viven en la familia, vemos que hay un formulario, vemos que, ¿no es cierto?, que ya viene un formato, un formulario donde no piden nombres, apellidos, edad, género, y, ¿no es cierto? Entonces, esos datos que están dentro de ese formulario, digamos, son datos estructurados, porque están dentro de una estructura de tabla, ¿no es cierto?, que nosotros los vemos como un formulario. ¿Ok? Entonces, los datos estructurados, dice aquí, por ejemplo, se pueden almacenar, ya hablando en tecnología informática, en Microsoft Access. Antes se utilizaba mucho este Access, y ahorita, pues, no, porque, digamos, tenemos servidores de base de datos mucho más potentes. Esto más se usa en algunas instituciones de educación secundaria, quizás para hacer prácticas estudiantiles de bachillerato, ¿no? Porque el motor de Microsoft Access no es potente y no almacena, me parece, más de 1 mega de datos, ¿no? Entonces es muy poco. Pero sí tenemos otros, en este caso, sistemas de base de datos mucho más potentes, como Oracle, SQL Server. Si vamos a trabajar con Open Source para no pagar licencia, podríamos en este caso citar a MySQL y Postgres. Y si vamos a trabajar con datos no estructurados, porque esos son sistemas gestores para trabajar con datos estructurados, podemos en este caso citar a MongoDB. Entonces, los datos estructurados se pueden almacenar en diferentes columnas y filas, como ya se había comentado, y un ejemplo de datos estructurados son las transferencias de aplicaciones en línea. Se pueden definir fácilmente dentro de un modelo de datos y viene con un tamaño y contenido fijos. Los modelos de datos los estaremos revisando en la siguiente unidad, ¿no? Pero también tenemos los datos no estructurados. Entonces, no se pueden almacenar en un sistema de base de datos tradicional, no se pueden almacenar en filas y columnas, son las características, y ejemplos de datos no estructurados son, por ejemplo, los tweets, las búsquedas de Google, un me gusta de Facebook, etcétera, etcétera. No se puede definir según el modelo de datos y vienen varios tamaños y contenidos. Acá también tenemos algunos ejemplos de datos no estructurados, datos de redes sociales, datos de vigilancia, geoespaciales, audios, meteorológicos, archivos multimedia, páginas web, documentos en general, ¿no? Entonces, acá tenemos una tabla, por ejemplo, una tabla que obtiene datos de personas. En este caso tiene una columna de identificación, otra columna nombre, apellido, sexo o género y teléfono. Entonces, estos datos que vemos aquí que se han recopilado están dentro de una estructura de tabla. Por lo tanto, estos serían ya datos estructurados, ¿no? Muy bien, hasta ahí vamos a hacer un paréntesis
hemos comentado acerca de los datos estructurados, los datos no estructurados, y vamos a pedir la participación de ustedes con relación a este tema, y hasta aquí, ¿qué hemos entendido acerca de los datos? Lo que hemos estado analizando. ¿Me alzan la mano, por favor, para irles considerando la participación? Suárez, Janet, por favor. Ah, ya. Entendimos, bueno, yo entendí, me llamó mucho la atención la parte de los datos, la parte que viene desde la historia de ya 3.500 años. La humanidad siempre ha querido resguardar y que permanezcan en el tiempo ciertos datos porque guardan información muy valiosa para todo. Entonces, ahora con la tecnología hay varias formas de almacenar, guardar esos datos, que es lo que lo hacen un poco más seguro y un poco más fácil la gestión de este tipo de información. Y que existen dos tipos de datos, los datos estructurados y los datos no estructurados. En general, en nuestra vida diaria, en nuestra vida no profesional, digamos, utilizamos mucho los datos no estructurados, que sería como un WhatsApp, un mensaje, y en los datos estructurados es todo lo que ya está como o sea, estructurado, diagramado como en tabla, formatos, encuestas, formularios y censos. Eso es lo que puedo compartir. Aportar. Excelente. Muy bien, la felicito. Muy buen comentario. A ver, seguimos con Navas, Antonio. Te escuchamos. Excelente el comentario de aquí de Janek Suárez. Excelente. Muchas gracias, profe. Bueno, a mí me llamó la atención justamente el tema de los datos no estructurados. Creo que ahí está el reto que ahora tienen las guías, ¿no? De poder clasificar esos datos no estructurados y sacarles provecho. Me llamó muchísimo la atención porque yo no sabía que existía esto de los datos no estructurados. Según yo, todos tenían matices o características. Y conocer que hay este parámetro de no estructurados me pone a pensar y digo, claro, y Grok, esta IA de Elon Musk, que ahora utiliza Twitter justamente para, de alguna manera, tabular información, clasificarla, es una locura, es increíble. Y me llamaba mucho también la atención esta otra empresa que está involucrada en el manejo de bases de datos no estructuradas. No sé si la han escuchado, Palantir, que está involucrada incluso con la CIA, o sea, está metida en toda la inteligencia de Estados Unidos. Es la empresa que justamente hace este análisis de datos no estructurados para identificar migrantes en los Estados Unidos. Y desde que Donald Trump está en el poder, pues ha crecido increíblemente en la bolsa de valores de esta empresa y es dueña de un montón de contratos millonarios de análisis de bases de datos. Entonces me pareció súper bacano de la clase que nos acaba de dar justo esta clasificación de los no estructurados. Eso, profe. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Muy bien, excelente. Gracias, Antonio Navas. Muy bien, excelente. Seguimos con Rocha Milton. Buenas noches a todos. Sí, bueno, como para no redundar en lo que ya dijeron los compañeros, creo que la parte esencial de entender una base de datos es que siempre necesitamos información para que poder trabajar con ella, ¿no? Y que necesariamente, como todo tiene información, prácticamente si quitamos algunos datos de alguna cosa no va a funcionar, no nos va a valer. Entonces, en general, creía que la noción de entender la base de datos es que nos permite, por un lado, almacenar, mantener ese registro, el poder consultarlo y después manipular esa información de la manera más eficiente posible, y lo otro que ya eran los datos estructurados y no estructurados, que esa diferencia también es esencial para saber qué tanto trabajo nos toca hacer y dónde nos toca concentrar más, dependiendo de la necesidad del usuario. Muy bien, excelente. Gracias, Milton Rocha. No sé si alguien más tiene otro comentario. Rodrigo.
Rodrigo también desea participar. Rodrigo Mora. Sí, es importante mencionar que toda aplicación, sea web o sea móvil, requiere base de datos. Eso es parte del proceso backend que usan normalmente las aplicaciones, pero tenemos motivo la importancia de esta materia porque esto va a permitir entender claramente la estructura que deben tener en campos, en tipos de campos, float, text, etcétera. Y claramente los modelos nuevos ahora no es SQL, que son MongoDB, lógicamente son modelos también que cambiaron, ¿no? Con una estructura más tipo JSON, más diferente, que le da cierta agilidad a ciertas aplicaciones y lo estamos viendo hoy en día en la inteligencia artificial y que eso es clave para que pueda poder procesar un gran volumen de datos. Eso. Ya, muy bien, excelente, sí. Estamos de acuerdo con todos los comentarios. Excelente, ¿no? Ya los que han participado pueden bajar la manito, por favor. No sé si alguien más desea hacer otro comentario adicional. Todos han participado de forma muy adecuada. Bueno, argumentos que complementan la información que se ha estado compartiendo. Y el tema de los datos es muy importante, ¿no? Porque no solamente, digamos, cuando hablamos de datos, no solamente se limita a base de datos, ¿no? Eh, entonces, los sistemas inteligentes aprenden en base a datos. La IA, como ya decía por ahí uno de sus compañeros, aprende en base a datos. O sea, sin datos la IA no trabaja, ¿no? Entonces, los datos son muy importantes, ¿no? Entonces, vamos a seguir, digamos, comentando un poco más acerca de este tema que es muy importante, ¿no? Es muy importante porque nosotros, digamos, claro que vamos a aprender a crear bases de datos, pero también un poco de teoría para hacernos, en este caso, comprender, ¿no? La importancia en la actualidad de los datos. Eso nos va a ayudar a darle, digamos, mucho valor cuando estemos trabajando con datos. Mucho valor. Entonces, hoy en día hay perfiles que se requieren bastantes en las instituciones, ¿no? Que justamente son profesionales, conozcan cómo no solamente, como decía creo que el último participante, no solamente de pronto registrar datos, sino manipularlos, ¿no? Estos datos, ¿no? Y luego existen ya incluso algoritmos, que ustedes van a ver después en otros módulos, algoritmos de inteligencia artificial y cómo estos algoritmos logran, en este caso, agrupar datos, logran crear, digamos, modelos, ¿no es cierto? Y una vez que, digamos, se aplican esos algoritmos de inteligencia artificial a estas bases de datos o a los datos que nosotros tenemos, entonces esos algoritmos lo que nos van a dar a nosotros es un buen producto, ¿no? Es conocimiento y luego luego tenemos que tomar decisiones de cómo vamos a aplicar esos conocimientos, ¿no? Entonces hoy día el gerente actual no es solamente el que tiene más experiencia, sino también el perfil requerido de un gerente actual es también que tome decisiones basadas en datos, ¿no? Porque a veces, y lo que ha sucedido, que muchas empresas tienen gerentes que toman decisiones en base solo a su experiencia. Pero como el mundo va avanzando y también va cambiando, entonces los datos, en este caso, ofrecen ese recurso de obtener un conocimiento fresco, un conocimiento acorde a la realidad actual. Porque no es lo mismo ser gerente de una empresa
de ahora que ser gerente de una empresa hace 10 o 15 años atrás, porque ha cambiado mucho. Ya el comportamiento de los clientes o el comportamiento de las personas no es el mismo. Entonces, tomar decisiones ejecutivas ahora es mucho más compleja que cuando se tomaban decisiones hace 10, 15 o 15 años atrás. Es mucho más complejo tomar decisiones ahora, no decisiones, como digo, ejecutivas. Entonces, por eso es que los datos son muy importantes, porque nos van a ofrecer un conocimiento que no lo teníamos antes, que no lo podemos tener en base a la experiencia, porque la experiencia la tuvimos hace 10 años, hace años atrás. Y esa experiencia es importante, pero como el mundo va cambiando, nosotros tenemos que adaptarnos a los ritmos, a los cambios, y de esa manera, usando los recursos de los datos y la inteligencia artificial, podemos, digamos, tomar decisiones ejecutivas mucho más acertadas. Vamos a continuar aquí con este análisis que estamos haciendo y nos vamos para acá. Ejemplos de... He escuchado mucho hablar de Facebook, de YouTube y de Google, ¿no? Que en este caso son gigantes de tecnología, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos cuentas acá, tenemos cuentas seguramente en Facebook, tenemos cuentas en YouTube y también, digamos, tenemos registrado un correo de Gmail, ¿no? Para usar los servicios de Google. Y aquí nosotros, por ejemplo, vemos que Facebook genera 4 petabytes de datos por día. Eso vienen a representar millones de gigabytes, ¿no? Todos estos datos son almacenados en lo que es conocido como la colmena. Imagínense. Y dice, el cual contiene alrededor de 300 petabytes de datos. Tantos datos, ¿no es cierto? Tantos datos. Imagínense que en este caso esta empresa tecnológica ha podido reunir. Pero no es la única, tenemos también a YouTube, que en total la capacidad de almacenamiento rondando los 10 terabytes, 1 millón de terabytes. También son muchos datos, muchísimos datos. Y tenemos Google, que posee aproximadamente unos 2.4 millones de servidores entre todos sus data centers. En total, la capacidad de almacenamiento estaría rondando los 10 exabytes o más, lo que sería equivalente a 1000 petabytes, o lo que es lo mismo, 1 millón de terabytes. Dice, de acuerdo con Gracia, en la actualidad se calcula que hay 1 zettabyte de datos en toda la red, lo que equivaldría a un gigantesco cubo de 10 kilómetros cúbicos. Interesante, ¿no? Al hablar del tema de datos, realmente es impresionante. Es impresionante. Y solamente estamos citando el ejemplo de estas 3 industrias, ¿no? Que prestan sus servicios por Internet, y que en este caso, pues, nosotros pues también usamos sus servicios, ¿no? Pero es muy interesante cómo este tipo de industria tecnológica, digamos, almacena datos. O sea, realmente llama mucho la atención. ¿Cuántos datos han logrado y siguen logrando captar, almacenar en sus servidores, ¿no? Pero por supuesto, cuando nosotros no conocemos cómo trabajan estas industrias,
a nosotros quizás no nos podría parecer importante o tan interesante, digamos, o no podemos comprender muy bien el negocio de ellos, porque a lo mejor no nos hemos involucrado, no nos hemos metido tanto en el mundo de los datos. Sin embargo, ellos, ¿no? Cada uno de estos equipos, ¿no? De personas que son ejecutivos, ¿no es cierto? Han visto, pues, un negocio muy rentable, ¿no? En esta parte de la informática que son los datos. Y como comenté hace un rato, pues es un tema muy sustancial, muy importante en lo que es tecnología. Y bueno, luego de estos comentarios acerca de los millones de datos que se almacenan en las redes, ¿no? Que nosotros también usamos, vamos a hacer una precisión, ¿no? A definir lo que es una base de datos, porque, digamos, pueden haber muchos puntos de vista con relación a este tema, ¿no? Lo que es una base de datos, de acuerdo al perfil de la persona que nosotros le preguntemos, porque si nosotros le preguntamos a una persona común, una persona que no ha ahondado en el tema de la informática y en el tema de los datos, entonces le podemos preguntar qué entiende o qué es para ellos una base de datos y qué sucede. Pues nos va a, en este caso, a dar un concepto también, ¿no? Bastante común. Algunos quizás puedan decir, bueno, una base de datos, quizás tal vez ni siquiera entiendan el término, pero algunos quizás comenten que pueda ser un lugar donde se almacenen datos, ¿no? Pero si nosotros consultamos o preguntamos a una persona que sea del área técnica de informática, ¿no? Que tenga el perfil, ¿no es cierto?, de informática, entonces ya vamos a obtener, digamos, vamos a escuchar un concepto, un criterio, un punto de vista, ¿no es cierto?, mucho más enfocado, ¿no?, a tecnología, ¿verdad? Porque cuando empezamos a analizar el tema de los datos, nosotros estuvimos comentando el tema del origen de los datos, ¿no es cierto? Y cómo esta parte, ¿no?, muy importante, ha venido evolucionando, ¿no? Entonces, hasta lo que tenemos hoy como resultado, ¿no? Y cómo los datos han crecido tanto que se tienen que almacenar en grandes servidores, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una definición, algunas definiciones de base de datos, ¿no? No. Una base de datos se entenderá como una colección de datos, dice, relacionadas entre sí y que tienen un significado implícito. Entonces, aquí nosotros tenemos una característica, ¿no?, muy importante. Una base de datos, dice, se entenderá como una colección de datos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, colección de datos. Ya, imagínense. Por ahí tenemos un primer concepto y que estos datos están relacionados entre sí. Claro, quizás, digamos así, para una persona que no conozca que los datos son digamos, tan importantes y que se los puede almacenar en grandes servidores, podría decirlo así también, podría decir que es una colección de datos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Porque quizás lo vea como, o lo analice desde el punto de vista de una biblioteca, algo más local, no algo no tan macro, porque también los datos nosotros desde el punto de vista que lo veamos, podemos de pronto mirar los datos desde, ¿no?, desde nuestra perspectiva, ¿no? Podemos dar un concepto, un comentario, considerando los datos que tenemos almacenados en nuestro computador o en nuestro celular. Pero de repente alguien va más allá, dice, bueno, piensa quizás en alguna biblioteca de alguna universidad o piensa en una colección de bibliotecas, ¿cierto? O quizás piensa en
en varios servidores de bases de datos, o de datos en este caso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Tenemos otro concepto, ¿no? Es una herramienta, dice, una base de datos, ¿no? Que nos permite, en este caso, recopilar y organizar información. Eso es una base de datos. ¿Es un concepto? Sí, es un concepto. Pero digamos que algunos de estos conceptos, digamos, no están proyectados a una dimensión de forma macro, por así decirlo, ¿no? De forma global, ¿verdad? ¿Y qué más tenemos? Otro concepto. Una base de datos es una recopilación de datos sistemática y almacenada electrónicamente. Aquí ya se apunta a la parte electrónica, ¿cierto? Aquí ya se apunta a la parte electrónica, a la parte, digamos, de tecnología, cosa que antes no se había, digamos, precisado, no se había hecho esa precisión, digamos así. Una base de datos es una recopilación de datos ya sistemática, es decir, que debe estar ordenada y también almacenada de forma electrónica. ¿Qué más tenemos? Una base de datos es una recopilación organizada de información, ¿no? O datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema sistemático. Tenemos otro concepto que también nos indica que una base de datos es una recopilación, ¿no?, de datos que se organizan, pero de forma estructurada. Aquí no habla de los datos no estructurados. Es un concepto, pero no abarca, no cubre, digamos así, ¿no es cierto?, los datos no estructurados. Y tenemos otro concepto, es un almacenamiento de datos formalmente definido, controlado centralmente para intentar servir a múltiples y diferentes aplicaciones. Y eso también es una base de datos. Almacenamiento de datos formalmente definido, controlado centralmente para intentar servir a múltiples y diferentes aplicaciones. Y aquí tenemos un gráfico, ¿no? Los gráficos son muy importantes. Aquí en base de datos, nosotros tenemos que desarrollar la inteligencia gráfica, ¿ok? Porque, digamos que, yo sé que aquí se requieren dos tipos de inteligencia. Una inteligencia que es analítica, que es para análisis, que es lo que algunos de ustedes ya comentaron. Esa es una inteligencia muy importante, es una inteligencia de análisis, es una inteligencia analítica. Y en base de datos, cuando uno estudia datos, digamos, uno tiene que desarrollar esa habilidad, esa inteligencia, ¿no? De hacer precisiones, de ser minucioso, ¿no? Porque a eso nos invitan los datos. Los datos nos invitan a ser minuciosos, a ver el detalle más, quizás menos significativo para algunos, pero en ese detalle hay una verdad, hay un conocimiento, hay información, hay ciencia. En ese detalle que quizás otros no ven, pero usted lo ve, entonces es un tipo de inteligencia, ¿no? Cuando en este caso detectamos lo mínimo, lo minucioso en el detalle, ahí en esa cuestión particular que no todos ven, que pocos ven, ahí está un conocimiento, ¿no?, escondido. Entonces, pero esa inteligencia es importante y es muy sustancial, pero también necesitamos, en este caso, desarrollar la inteligencia gráfica. Porque cuando nosotros creamos modelos de datos, nosotros vamos a tener esto. Vamos a tener, digamos, una base de datos estructurada de esta forma, ¿no?, de forma gráfica. Y luego, pues, ¿qué sucede? Sucede que esta base de datos, nosotros tenemos que descomponerla. Si nosotros vamos a crear, como en este caso, digamos, una base de datos, vamos a crear para una clínica, ¿no es cierto?, o para un hospital, entonces esa es la idea central. Ya, crear o diseñar una base de datos para una clínica o un hospital. Pero ahora esa idea hay que descomponerla. Hay que descomponerla, porque es una idea compleja, compuesta, ¿no es cierto? Es una idea abstracta, ¿no? Pero ahora hay que ser minucioso. Es decir, vamos a descomponer ¿no es cierto?, esa idea compleja, y tenemos que, en este caso, ser específicos, en este caso, por medio de esa inteligencia gráfica que nosotros desarrollamos o desarrollemos, entonces crear los modelos de datos y ya, en este caso, descomponer esa base de datos. Porque cuando nosotros vamos a crear un sistema, ya sea de software
ya sea un sistema de base de datos o en este caso, digamos, vamos a analizar información compleja, nosotros tenemos que comenzar a descomponer. Y de eso se trata también esta inteligencia, ¿no? Descomponer. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos descompuesto que un sistema para clínica o hospital, entonces tiene en este caso, una entidad doctor, una entidad paciente, hay un historial que está relacionado de pronto con, en este caso, con el doctor, ¿no? Que hay usuarios, que hay administradores, y que de hecho hay más, en este caso, más entidades que no están aquí, pero en este caso hay que descomponerlo, ¿no? Y de eso se trata el diseño de base de datos, en descomponer, ¿no? En que usted tiene una idea, pero esa es una idea general, es una idea global, ¿no? Pero ahora esa idea toca ser minuciosos para irla descomponiendo, ¿no? Y por medio de estos gráficos nosotros vamos a representar las bases de datos, ¿no? Vamos a representar. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque luego que descomponemos un sistema de base de datos en tablas, tal como lo vemos aquí, entonces después en la programación, nosotros lo que vamos a hacer es vuelta el proceso inverso. Vamos a hacer el proceso al revés. Está descompuesto, ahora tenemos que unirlo. Tenemos que unir todas esas entidades, todas esas tablas que están, ¿no es cierto?, que la hemos descompuesto, ahora tenemos que unirla. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros podamos obtener los diferentes resultados que queremos, quizás reportes, quizás necesitamos información, ¿no es cierto? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, en esto también consiste el tema de la base de datos. O sea, realmente es un mundo importante, es un mundo interesante y es un tema muy amplio, ¿no? Es un tema amplio. Vamos a continuar. Tipos de base de datos. Bueno, ya después yo les voy también a pedir que me comenten los aprendizajes, ¿no? Lo que vamos en este caso entendiendo, porque quizás algunos de ustedes ya tengan cierta experiencia en la parte de tecnología y con en este caso, lo que más usamos ahora son los tipos de base de datos relacionales, ¿no? Ya, estamos bien, me parece que había una situación de corte. Vamos a hacer aquí también un nuevo paréntesis para comentar los ejemplos de base de datos, ¿no? Porque, digamos, Facebook es un ejemplo de base de datos, ¿no? Masivo, sí. YouTube, Google, ¿no es cierto? Entonces, quizás nosotros podamos poner un ejemplo, como decían antes, ¿no? Un ejemplo local, ¿no? Pero también tenemos en Internet empresas, ¿no es cierto?, que guardan o almacenan grandes cantidades de datos y de forma diaria. Son ejemplos de base de datos. Entonces, ¿qué significa? Significa que las bases de datos, imagínense la proyección que tienen. O sea, esto tiene una proyección a una escala mundial, ¿no? Porque, pues, imagínense, con un servidor se pueden obtener datos ¿no? Desde pueden llegar los datos de cualquier parte de la región o el mundo. Entonces, el tema de base de datos es extenso, ¿no? Es bastante, digamos, interesante. Lo podemos nosotros analizar de forma local, porque también se almacenan bases de datos de forma local. Yo les pongo un ejemplo de datos de base de datos, digamos, local, ¿no? Ejemplo de base de datos local. La base de datos digamos, del municipio. Si usted, por ejemplo, no sé dónde viva, si usted vive en Quito, la base de datos del municipio es una base de datos de la ciudad.
¿no? Esa es una base de datos que de pronto, ¿no? ¿Qué otro ejemplo le puedo poner de ejemplo de base de datos? Un ejemplo de base de datos, ya le voy a dar la palabra. Sí, está muy bien que alcen la manito, ya les voy a dar la palabra para que también me comenten. Todo eso yo estoy registrando acá. Otro ejemplo de base de datos es la base de datos del CNE, que es una base de datos ya a escala nacional, ¿no? La del municipio es con relación a la ciudad, porque el municipio también maneja una base de datos de la ciudad, ¿no es cierto? De la ciudad. Entonces, pero si nosotros también vemos ya a una escala mayor, podemos decir, bueno, también tenemos la base de datos del CNE, que no es ya solamente de la ciudad, sino es a nivel, digamos, nacional, ¿no es cierto? El CNE, ¿no? Entonces, o en este caso, el registro civil, una base de datos, ¿no es cierto? El registro civil, una base de datos también, ¿no? Que tiene una estructura ya mayor, ¿no? Entonces, son ejemplos de base de datos, ¿no? Son ejemplos de base de datos. Algo más local quizás sería una base de datos de un colegio, algo más local, de una institución, de un colegio. Ellos también manejan una base de datos, las notas de los estudiantes, quizá, claro, las notas de los alumnos, los registros, los representantes, las promociones, etcétera, etcétera. Entonces, donde quiera nosotros vamos a encontrar bases de datos. No, donde quiera, por donde nosotros, por donde lo veamos, nosotros vamos a encontrar base de datos, ejemplo de base de datos, no solamente a nivel mundial, sino a nivel local, a nivel de la ciudad, a nivel nacional, a nivel provincial. Podemos, en este caso, digamos, citar muchos ejemplos de base de datos, ¿no? Entonces, con estas ideas ¿no? que he comentado, quisiera preguntarles a ustedes que, digamos, quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué me pueden decir acerca de las bases de datos? O sea, ¿cómo entienden ustedes la base de datos? Ahora que ya la estamos analizando, ¿no? ¿Qué es una base de datos para ustedes específicamente? Esa sería la pregunta. ¿Qué es una base de datos? Y por lo menos deme un ejemplo de base de datos que usted conozca, ¿no? Un ejemplo de base de datos, no importa si es local, etcétera. Ya, empezamos con Vinicio. Vinicio, por favor, adelante. Ok, muy buenas noches. Sí, a ver, voy a darle una idea personal sobre lo que es una base de datos. Para mí una base de datos es una recopilación de información que tiene que tener algún símil o algo similar entre ellos, o los registros deben tener algo similar. En lo que, en lo que es bases de datos que yo conozco, puedo nombrar la base de datos del EQ911, que es una base de datos, creo que yo, en este caso es la más extensa que tiene o que maneja el país, porque para cada incidente maneja alrededor de 5 a 10 llamadas para generar un incidente. Y por lo general, a nivel de MQ, se reportan 800,000, casi 1 millón de incidentes a nivel anual. Entonces es una base de datos bastante pesada y eso lo que es a nivel de MQ, a lo que es el nivel nacional, me imagino que debe ser alrededor de unos 3 o 4 millones de datos a nivel nacional. Es más o menos lo que, de registros, perdón, no, de registros en la base de datos. Es lo que más o menos yo he palpado y yo he estado eh, relacionando estos datos. Yo he manejado estos datos. Excelente. Vinicio, ¿usted trabaja en el ECO 911? Disculpe la pregunta. No, en una entidad de seguridad que extraemos datos del EQ 911. Excelente, excelente. Gracias por el comentario. Estuvo muy acertado, muy apropiado el ejemplo también. Felicitaciones. Muy bien. Gracias, Vinicio. Continuamos. ¿Quién más me puede ayudar con esta pregunta? ¿Qué entiende por una base de datos? ¿No? Y un ejemplo de base de datos que conozca, que la relacione con su entorno, ¿no? Ya Vinicio nos comentó, muy buen ejemplo, la base de datos de EQ 911. Por favor, Janet Suárez, le escuchamos. Para mí, una base de datos es una herramienta
que me permite gestionar, almacenar y estructurar datos. En este sentido, un ejemplo cercano a mi entorno, tengo mi titulación de ingeniera geógrafa. Entonces yo trabajo con lo que se llama la infraestructura de datos espaciales. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Prácticamente construye los visores de mapas que nosotros conocemos. Por ejemplo, el visor geográfico del Instituto Geográfico Militar, que ahí a través de servicios podemos extraer información de estas bases de datos para ser consumidos desde diferentes lugares del mundo, no solamente de Ecuador. Excelente, muy bien, también muy apropiado, muy oportuno el comentario de Janet. Muy bien, excelente, felicitaciones. Incluso como va con su profesión, ¿no? Lo que es la ingeniera geográfica, dice que nos indica que es, entonces se relaciona muy bien con lo que el tema de los datos, ¿no? Las bases de datos, excelente, muy bien. ¿Alguien más, por favor, que nos quiera compartir? Gabriel, adelante, por favor. Buenas noches, profe y compañero. Yo le quería comentar en cuanto a base de datos, en la empresa que trabaja de telecomunicaciones. Tienen, bueno, no sé cuánta cantidad de información guardarán, pero tienen, por ejemplo, registrado de cada cliente, de clientes corporativos, de clientes residenciales, cada equipo y los datos personales y contratos que hacen de cada uno. Incluso tienen su propio centro de datos, pero Incluso igual tiene. tienen restringido, claro, y tienen, ciertas personas nomás tienen acceso para poder manipular, ya que sea, o pueda editar, eliminar o agregar. Pero usted solamente le da, yo que sé, un número de cédula, algo por decir, y encuentra todo el tipo de información que requiere en cuanto a ese cliente o a un equipo específico. Muy bien, muy bien. También en las telecomunicaciones encontramos las bases de datos, ¿no? Porque ahí también se manejan muchos datos. Excelente, muy bien, lo felicito. Y escuchamos a Iván. A ver, primero está Antonio Navas y luego Iván Miranda. Gracias, profe. Para mí, una base de datos es un alojamiento de registro de información. Y pues en esta base de registro de información, en mi experiencia, pues conozco alojamientos de historias clínicas, de acuerdo a mi trabajo, incluso parámetros de ya pacientes, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver la vinculación a un seguro privado, toda esta información personal, y de hecho creo que todo esto está relacionado a esta nueva, se puede decir entre comillas, ley de protección de datos, ¿no? Donde ya no se puede simplemente compartir este tipo de información, incluso dentro de la misma carrera y de la información que ahora se conoce con la inteligencia artificial, la manera en la que uno como colaborador de una empresa le transmite a una IA como para análisis de datos de estas bases, pues tiene que cumplirse ciertos parámetros de seguridad, incluso tal vez transformarles a datos sintéticos para poder después de hacer este tipo de análisis apalancados en estas herramientas. Eso es lo que podría yo compartir. Muchas gracias. Excelente, excelente, muy bien, gracias por el aporte, muy bien. Ya, y tenemos también a Iván Miranda, por favor, adelante. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, un ejemplo de base de datos, yo hace años trabajo en la industria hidrocarburífera y trabajaba en lo que es la ARCH, la Agencia de Control y Hidrocarburífero. Entonces, ahí todo lo que se registraba de los pozos, todo lo que son la producción de petróleo, llegaba, bueno, a mis manos. Entonces, hacía todo lo que era un filtrado de cuánto producía, bueno, el Ecuador diario, tanto en los pozos, en las refinerías, y se hacía un balance. Entonces, eso se levantaba un informe bueno, se enviaba a las autoridades pertinentes. Entonces, eso también sería un ejemplo, ¿no?, de base de datos. Exacto, muy bien, exacto, sí. Entonces,
Muy bien, también es un ejemplo, ¿no? Con relación al entorno donde ustedes trabajan, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo soy docente, me desenvuelvo como profesor, entonces yo relaciono las bases de datos con las bases de datos de notas, porque nosotros trabajamos, los docentes, con bases de datos de notas. Nos toca estar registrando las calificaciones de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y también registrar las asistencias. Entonces necesitamos una base de datos para poder registrar, digamos, todos estos, ¿no? Todos estos movimientos y al registrar generando datos, ¿no es cierto? Y de años. Imagínense unos datos de notas de estudiantes, ¿no es cierto? Cosa que si un estudiante luego de 5 años a lo mejor requiere un acta de grado, un acta de notas, ¿no es cierto? Entonces, un certificado de promoción. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la institución educativa debe garantizar que esos datos se puedan mantener en el tiempo, porque al final del día nosotros no le podemos decir, ¿sabe qué? No tenemos sus datos. Y eso es lo que ha pasado. Y esto es una muestra de lo que pasa en muchas instituciones, en muchas organizaciones, ¿no? Que los datos, como antes no se los almacenaba mediante, digamos, mediante sistemas de gestión de base de datos, ¿no? No hacían recursos de estas herramientas informáticas para almacenar los datos. Entonces muchas empresas han perdido información importante, información de años, han botado la información, la han considerado, disculpe el término, como basura, la han considerado así. Tenemos, qué sé yo, un montón de perchas con carpetas de centros de salud y de repente todo, digamos, todo ese historial de personas que en algún momento se atendieron, se hicieron ver y se llevaba, digamos, un historial de todos sus, ¿no? El control que se hacía, de repente hubieron instituciones que votaron lo consideraron ya obsoletos y votaron ese tipo de información, ¿no? Y instituciones educativas, por lo consiguiente, información de estudiantes que han tenido de años, no las registraron, no las guardaron, porque pensaron que los datos, se expiraron, como cuando un producto, ¿no? Usted compra, qué sé yo, un producto de alimento y tiene fecha de expiración, entonces ya una vez que expira el producto ya no se puede consumir más, porque tiene fecha de expiración. Pero los gerentes no pensaron que los datos no tienen fecha de expiración. Claro que sí es importante y es recomendable trabajar con los datos más frescos, pero los datos no expiran, ¿no? Sino que con esos datos, digamos, en vez de haberlos desechado, se los pudo haber almacenado, ¿no? En estas tecnologías. Hoy ya tenemos un sinnúmero de tecnologías, un sinnúmero de herramientas, ¿no? Donde los datos se pueden almacenar. Y por eso es que la formación de este módulo de base de datos también a nosotros nos va a ayudar a poder crear esa infraestructura tecnológica, esa base de datos que se necesita para que se almacenen grandes cantidades de información. No estamos hablando de pocos registros, como cuando antes, digamos, los profesores de informática nos enseñaban, perdón, a usar de pronto el Excel, que almacena quizás 1 mega de información, 1 mega de datos, o el Microsoft Access, que almacena igualmente 1 mega de datos. Pero ahora ya contamos con otros recursos, con otras herramientas tecnológicas, porque ha seguido avanzando, ¿no? La tecnología, y ahora
nosotros podemos almacenar millones de datos. Si usted, por ejemplo, va a aprender a, digamos, MySQL, que tiene motores fuertes para almacenar millones de datos. No estamos hablando de pocos datos, estamos hablando de millones de datos, ¿no? Entonces, digamos que los datos son valiosos, son muy importantes, y de algunos los consideran el bien más preciado dentro de una organización o de una empresa, los datos. Están tomando ese rol, ese rol, ¿no? Digamos, de protagonista en la sociedad actual, ¿no? Incluso lo consideran más valioso que el dinero, algunos, ¿no? Algunos científicos. Los datos lo consideran más valioso que el dinero. Usted dirá, hablando de la parte, ¿no? ¿no? financiera, ¿qué podrá ser más valioso que el dinero? Los datos, ¿no? Los datos. ¿Por qué? Porque los datos generan dinero. Con los datos se puede generar dinero. Con los datos se pueden, digamos, obtener o hacer, se pueden obtener conocimiento, y en base a ese conocimiento, en este caso, se publican investigaciones científicas. Es en base a los datos que se escriben artículos científicos. Sin datos no hay ciencia. Sin datos no hay artículos científicos, ¿no? Los científicos, y no solamente los científicos de datos, sino también muchos otros científicos que exploran cada una de sus áreas, ¿no? Han visto que en los datos hay ciencia, ¿no? Entonces, es allí donde se descubre el conocimiento, es en los datos donde se obtiene el conocimiento, ese conocimiento que muchas veces está ahí escondido, que no lo hemos aprendido en un libro, no lo hemos aprendido en ninguna otra fuente, no lo hemos a veces ni escuchado, a veces a ningún docente hablar, o a un video publicado en internet. Ese conocimiento escondido lo podemos encontrar en los datos, eso que nadie todavía lo ha descubierto, está ahí en los datos, pero que si nos ponemos a revisarlo, examinarlo, como decía hace ratito, si nos ponemos a ser un poco más minuciosos, allí vamos a encontrar ciencia, y es allí donde, si ustedes de pronto, algunos de ustedes quizás tengan perfil de científico, es allí donde quizás van a publicar los próximos artículos científicos, y es allí donde, digamos, se va a obtener el conocimiento fresco, ¿no? Entonces, en esos datos que muchas empresas quizás desecharon, no se dieron cuenta que desecharon conocimiento, no se dieron cuenta que desecharon información relevante, muy importante, comportamientos, etcétera, ¿no? Entonces, pero hoy en día ya el enfoque ha cambiado, los datos se les está dando no, un valor importante, y por eso hoy en día pues nosotros contamos con un montón de herramientas de tecnología para que de esa manera los datos se los pueda, en este caso, resguardar, se los pueda guardar, se los pueda almacenar, se los pueda manipular, y de esa manera se los pueda explotar también para obtener conocimiento, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Ya los últimos 15 minutos yo les voy a explicar también cómo va esto, porque antes me quedé incompleto. Ya, muy bien. Entonces tenemos aquí, ya nos hemos escuchado lo que se entiende por una base de datos, porque imagínense, antes quizás no teníamos una noción muy clara de lo que son las bases de datos. Ahora, con el análisis que ya se ha hecho, más les animo a que ustedes revisen la clase la clase que está grabada de 40 minutos, porque aquí estoy abordando otros temas, otras precisiones muy importantes,
y de esa manera para que tenga un poco más amplio ¿no? el tema de los datos. Acá vamos a revisar, por ejemplo, así de forma breve, lo que es el modelo relacional. Cuando nosotros ya estamos trabajando con modelos de datos, nos vamos a encontrar que hay un modelo relacional, que es el que en este caso el más común, el que más se utiliza hoy en día, donde los datos nosotros los almacenamos en filas y en columnas. Esto cuando trabajamos con datos estructurados, ¿sí? Esto cuando trabajamos con datos estructurados, ¿no? Entonces, esta información, estos datos, los vamos a trabajar mediante tablas que están conectadas entre sí. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 tablas. Esto sería ya para un sistema de, una base de datos para un sistema de compras, ¿verdad? Y tenemos una entidad compras, una entidad clientes y una entidad artículos, ¿cierto? Entonces, digamos que los clientes no pueden acceder directamente a los artículos si no es mediante un proceso de compra, ¿no? Por supuesto, tiene que haber un proceso de compra, un proceso de facturación, para que de esa manera se pueda ejecutar la operación. O sea, nosotros si nos ponemos en el lugar de clientes, nosotros no podemos ir, por ejemplo, a algún supermercado, póngale al TIA, y de repente uno va y toma alguno de esos productos y uno dice, y una persona o nosotros mismos decimos, estos productos son míos y yo me los llevo. No es así, no es así de fácil, no es así de directo, sino que pues vamos al supermercado, observamos el producto, ¿no es cierto? Y sucede que ese producto, pues si nosotros lo queremos para nosotros, si queremos nosotros adquirir, obtener, comprar ese producto, entonces tiene que pasar por un proceso de facturación, de un proceso de venta, un proceso de compra, como usted lo entienda. Entonces, una vez que ese artículo, por eso es que hacemos esa filita allí y luego se realiza el proceso de facturación, una vez que usted recibe la factura, entonces allí ese producto es suyo. Allí, después de haber pasado por el proceso de facturación. Si no pasa por ese proceso de facturación, el producto no es suyo, aunque usted lo tenga en sus manos, aunque usted lo esté manipulando, lo esté analizando, lo esté observando. Entonces, ¿cuándo el producto es del cliente? Cuando pasa por un proceso de facturación. Lo que conocemos como compras o como ventas. No. Si decimos compras es porque lo estamos viendo desde el punto de vista del cliente. Y si decimos venta es porque lo estamos viendo desde el punto de vista de la empresa, porque la empresa vende. Entonces, el cliente con el artículo no está relacionado de forma directa, sino que por medio de un proceso de compra que conocemos como facturación, es que el cliente accede al artículo. ¿Ok? Entonces, ahí está el tema del modelo relacional. Estas flechas indican que compras está relacionado con clientes y compras está relacionado con artículos. El punto aquí, usted dirá, bueno, ¿y por qué hay otra tabla aquí se compras artículos? El punto aquí es que nosotros en base a datos después vamos a ver que no solamente existe relación de uno a varios, ¿no? Sino también hay relaciones de varios a varios. Y cuando sucede eso, que hay relaciones de varios a varios, entonces sucede que hay que crear una nueva tabla. Hay una nueva tabla, ¿no? Esto ya es un conocimiento un poco más técnico, los informáticos, si entiendo que hay aquí, lo van a comprender en esta primera explicación, y los que no, en la siguiente clase ya lo estarán entendiendo mejor, ¿no? Con una precisión, con una explicación más precisa, ¿no? Entonces aquí tenemos que el cliente, las compras y los artículos. Como hay una relación entre clientes y artículos, ¿no es cierto? No, de varios a varios, entonces por eso se realiza este tipo de nueva tabla, ¿no? Ya, entonces esto es un modelo, ¿no? Es un modelo de datos que posteriormente lo estaremos profundizando más en la siguiente semana.
Acá también tenemos una nueva figura. Aquí tenemos una nueva figura que esto es lo que yo digo, que aquí es que se requiere esa inteligencia gráfica, que muchas veces en los colegios no nos desarrollan. Cuando usted está pasando por una formación de bachillerato, no nos desarrollan esa habilidad gráfica. Somos muy analíticos, pero no somos tan gráficos, ¿no? Somos muy analíticos, analizamos información, sacamos conclusiones, deducimos, etcétera, ¿no? Pero a veces la parte gráfica nos cuesta un poquito porque, como le digo, en nuestra formación quizás no nos explotaron tanto esa parte, ¿no? Y el mundo es gráfico, el mundo donde vivimos es gráfico. Todo en el entorno donde nosotros nos desenvolvemos es un entorno, digamos, geométrico, es gráfico. Entonces, aquí nosotros vemos este gráfico donde, en otras palabras, vemos cómo fluyen los datos, ¿no? En cada entidad o en cada tabla. Aquí esto es lo que llamamos un modelo de datos. Un modelo de datos de un sistema de ventas, porque tenemos un cliente, tenemos los productos, tenemos las categorías de los productos, tenemos la facturación, pero también tenemos el detalle de la facturación y tenemos el modo de pago, ¿no? Entonces, aquí, un sistema de ventas o un sistema de facturación, como se llame, como lo entendamos mejor, está descompuesto, ¿no? Como antes le especificaba esa idea, ¿no? Está descompuesto en entidades, el sistema de facturación, pero está conectado mediante relaciones. Estas líneas que están aquí se llaman relaciones, ¿no es cierto? Relación de uno a varios, ¿no? Estas líneas que parecen patitas de gallo, entonces son relaciones de cómo está relacionada la entidad cliente con la entidad factura, factura con detalle, producto con detalle, categoría con producto, ¿no es cierto? Y modo de pago con factura. Es la relación. Los PK indican clave primaria, los FK indican foreign key o clave foránea, ¿no? Es la manera en cómo están conectados. Nuevamente digo, esto es algo más técnico y en la próxima clase vamos a profundizar más. Vamos a hacer un ejemplo concreto de cómo crear este tipo de entidades y también cómo relacionarlas, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo específico, ¿no? Con ustedes. Entonces, tenemos las entidades, tenemos entidad cliente, factura, detalle, producto, categoría y modo de pago. Cada entidad tiene su clave principal o primary key, ¿no? Como ID cliente, número de factura, en este caso número de detalle, el PK, acá está ID producto, PK, ID categoría PK y número de pago PK, ¿no es cierto? Tenemos aquí entidades fuertes, son las que solamente tienen clave primaria, y las entidades débiles son las que ya tienen FK o foreign key. Hay algunas entidades que tienen solo una FK, pero hay otras que tienen dos FK, como en este caso factura, tiene FK, FK. La entidad que tiene más FK es la entidad más débil. La fuerte es la que solo tiene PK. Aquí tenemos varias entidades fuertes, cliente, modo de pago, categoría. Y luego tenemos entidades débiles como producto, detalle y factura. La más débil es la que tiene más FK o más clave foránea. Luego, asimismo, pues profundizaremos esto en la siguiente unidad, más en detalle. Esto es algo, digamos, un primer concepto para irnos familiarizando. Tenemos otros conceptos también sobre base de datos, como por ejemplo tabla, campo, registro, tipo de datos y consulta. ¿Qué es una tabla? Es un conjunto de filas y columnas, ¿no? Que ya lo hemos visto, bajo un mismo nombre, ¿no? En este caso, se podemos registrar información de todos los clientes en una base de datos y en esa tabla, digamos, los datos que se almacenen allí en esa tabla que se llamará clientes. Aparte de la tabla, que es un conjunto de filas o columnas, tenemos también el campo, ¿qué es el campo? Es cada una de las columnas de la tabla. En este caso, por ejemplo, tenemos el campo nombre y tenemos el campo género. Esos son los campos. Los nombres de las columnas.
El registro viene a corresponder cada una de las filas de la tabla. Por ejemplo, aquí tenemos Brigitte Ávila, género femenino, Alex Chango, género masculino, en este caso el registro, en este caso el nombre Kenneth Chungandro, masculino, es otro registro, David Cueva, masculino, es otro registro. ¿Cuántos registros tenemos? Tenemos desde Brigitte hasta David Cueva, tenemos 4 registros y 2 columnas. Eso es lo que significa. El tipo de dato indica la naturaleza del campo, así se puede tener datos numéricos, que son aquellos con los que se puede realizar cálculos aritméticos, en este caso suma, resta, multiplicaciones, entre otras operaciones algebraicas, y datos también alfanuméricos, que son los que tienen características alfabéticas y números, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los tipos de datos para nombre no puede ser numérico, porque aquí vamos a almacenar nombres, ¿verdad? Cadena de caracteres. Y en este caso el tipo de datos de género también no puede ser numérico, porque aquí almacenamos es texto, ¿no es cierto? Es texto. Pero si nosotros vamos a decir, bueno, fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento el tipo de dato es day, o según MySQL, el tipo de dato es day, fecha de nacimiento, no fecha. Si vamos a almacenar, por ejemplo, sueldo, el sueldo de un empleado, no puede ser en este caso texto ni alfanumérico, sino en este caso debe ser decimal, porque el sueldo no puede ser un número entero, puede ser también un número decimal, 800, por ejemplo, los profesores, $900 con tantos centavos, igual los policías, ¿no? Y depende de la categoría donde esté, gana un poco más, ¿no? Entonces, el sueldo es un tipo de datos numéricos, sí, pero no entero, sino decimal. Si hablamos de cantidad de venta, por ejemplo, yo digo, voy a cantidad para facturar, ese sí es un tipo de dato entero, porque no voy a vender un tipo de dato entero, ¿no? Porque, por ejemplo, si voy en el TIA, en el supermercado, se vende por litro, ¿no? Se vende, entonces es 1 litro. Entonces se pone ahí, en este caso, qué sé yo, se pone la cantidad que se va a vender. Los tipos de datos son muy importantes, ¿no? Son muy importantes. Entonces, tenemos que, en este caso, diferenciar los numéricos de los que no son numéricos, los que son alfabéticos. Y también pueden haber, como decía aquí, la información alfanuméricos, a veces hay códigos que las empresas quieren identificar a sus productos por medio de un código alfanumérico. El número de cédula es un tipo de dato numérico en nuestra nacionalidad, porque hay otras nacionalidades que de pronto el número de cédula no corresponde solo a números, sino también combinación de letras y de números. Pero si nosotros vemos que en nuestro entorno hay personas que hay de otras nacionalidades y vamos a crear una base de datos, ¿no es cierto? Y vamos a guardar la cédula, entonces tendríamos que dejar eso configurado, ¿no? Para que el tipo de datos no solamente almacene números, sino también datos alfanuméricos. Y lo que es una consulta es una instrucción SQL, ¿no? En el lenguaje que manejan las bases de datos, SQL, el lenguaje de consultas estructurado, para hacer peticiones a una base de datos. ¿Bien? Aquí tenemos conceptos de base de datos más precisos, lo que son tablas, campos, registros, aquí ya más preciso, no de forma general, donde como comentaba en antes, un lugar donde se guarda información, etcétera, una herramienta informática, todo lo que podamos comentar, pero esto también es muy importante, ¿no? Porque la base de datos, si estamos hablando de base de datos estructurada, tenemos, así como hay datos estructurados y datos no estructurados, tenemos base de datos estructuradas y base de datos no estructuradas. Eso también es importante que podamos comprenderlo, ¿no? ¿Qué son los gestores de base de datos? Tenemos varios gestores de base de datos, ¿cierto? Los gestores de base de datos vienen a ser ese sistema, ese software, ¿no es cierto? También le llamamos ese motor, ¿no? Que, digamos, que nos va a permitir no solamente almacenar los datos, sino también manipularlos, ¿no? Poder manipularlos. Entre los gestores de base de datos que hoy en día más se utiliza, MySQL, ¿no? MySQL se usa mucho, ¿no?
Postgres también. Postgres es un gestor de base de datos muy potente, incluso mayor a MySQL. Ambos son potentes, pero Postgres es más potente todavía. Entonces, se usa mucho, ¿no? SQL Server también, cuando las empresas quieren comprar una licencia, pues digamos, hay que adquirirlo con licencia. Hay versiones gratuitas, pero para hacer prácticas de estudiantes, ¿no? Pero mi recomendación es trabajar con un gestor de base de datos que en este caso, pues, no se compre licencia, ¿no? Lo raro es que los municipios de nuestras ciudades no usan MySQL ni Postgres, sino que usan SQL Server, ¿no? De pronto nos vamos a preguntar por qué. Ahí hay un asunto para analizar, ¿no? Pero habiendo gestores de base de datos que lo que cuesta es descargarlo desde la página oficial, ¿para qué voy a comprar una licencia si el motor de MySQL es igual que potente que SQL Server? ¿No es cierto? Entonces, es un tema ya de administración, es un tema ya de las autoridades que, que prefieren comprar una licencia, ¿no? Para tener SQL Server y, no, y a pesar de que los técnicos pueden descargar de ahí mismo, de la institución, un servidor de base de datos open source, que no cuesta, digamos, más el trabajo de descargar e instalar, ¿no? Porque el lenguaje es el mismo, ¿no? El mismo lenguaje que utiliza SQL Server o SQL Server, lo usamos para MySQL o lo usamos también para Postgres, ¿no? MongoDB es un gestor de base de datos, digamos, semiestructurado, ¿no es cierto? Semiestructurado, ¿no? O también no estructurado, trabaja con los dos. Entonces, MySQL, Postgres, SQL Server son gestores de base de datos para trabajar con datos estructurados. Y acá MongoDB es un gestor de base de datos que trabaja con datos no estructurados. Entonces tenemos herramientas, tenemos recursos, herramientas tecnológicas para trabajar tanto con datos estructurados como con datos no estructurados. Y el SQLite también, que es un motor muy importante. Muy bien, hasta aquí la clase de hoy. Justamente hemos llegado al tope porque los últimos 15 minutos les dije que les iba a comentar cómo van a trabajar con el aula virtual. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, o en su efecto yo les pregunto. Listo, entonces. No hay ninguna pregunta. Vamos a trabajar con ustedes, en este caso es MySQL, con MySQL Server vamos a trabajar. Y la otra semana también estaremos haciendo la descarga. Le voy a pedir de manera muy especial que todos ustedes, por favor, estén trabajando en sus máquinas, en sus computadoras, porque también yo sé que hay estudiantes que a veces se conectan por medio de celulares. No es que está mal, sino que la próxima semana necesitamos instalar el software y en este caso sería mejor que todos vamos a la par en caso de que exista algún tipo de observación o dificultad al momento de instalar, pues en ese momento lo pregunten, ¿no? La idea es que todos puedan tener, en este caso, el software instalado para que después, cuando ya les toque programar la base de datos, que les va a tocar crear, ¿no? Entonces ustedes no tengan ningún tipo de problema, ¿no? Porque al final, ustedes tienen que hacer un proyecto también, y el proyecto es, en este caso, implementar una base de datos, crear una base de datos, ¿no? Y para eso, pues, se requiere tener instalado MySQL Server, ¿no? Desde la próxima semana ya podemos empezar a ir ya el entorno en el cual vamos a trabajar, ya irlo, digamos, tenerlo todo listo, instalado, para que de esa forma, cuando estemos haciendo ya las prácticas, digamos, no solamente estén observando, sino que también estén ustedes siguiendo la práctica y de esa forma el conocimiento se hace, digamos, digamos más eficiente, mejor. Con el tema del aula virtual, vámonos al aula virtual, vámonos al aula virtual, les voy a explicar aquí.
A ver, aquí ya está compartido, ¿no? A ver, vamos a empezar de cero. Ok, aquí está. Vámonos al aula virtual. Aquí. Ok. Entonces ustedes van aquí a ver, por ahora no les he subido Padlet, ya después al final les voy a explicar cómo funciona esto del Padlet. Aquí están los recursos, ¿no? Como les decía al principio, para que ustedes puedan explorar. Por favor, la clase sí es muy importante que la vean. Nuevamente hago hincapié en esto. En la noche, quizás cuando usted tenga un poco más de tiempo, usted por favor escuche la clase. Le va a ser de mucha utilidad poder seguir la clase. Puede incluso, si quiere, si de repente está muy cansado, dividirla en dos partes, 20 minutos y 20 minutos. Un día escucha, ve, observa 20 y en otro día 20 minutos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque está conectado también con la evaluación. Entonces, en base a la clase que está ahí, está, digamos, el cuestionario diseñado. ¿Cuándo se expira el cuestionario? El cuestionario se cierra, en este caso, el domingo 24 de agosto. ¿No? El domingo, estamos 22, entonces el domingo 24 va a estar todo el día abierto el cuestionario, se abre a las 8, se cierra a las 11:59, y usted en cualquier ratito ingresa, en 10, 15 minutos hace el cuestionario. Eso no es problema. Aquí tiene que participar en un foro, asimismo el foro está abierto hasta este domingo, como solamente es una participación en el foro, digamos, ¿en qué consiste? En responder estas preguntas básicas que están relacionadas con base de datos. Solamente para que en este caso queden más precisos esos conceptos, que es una base de datos, que es una base de datos con estructura relacional, que son las entidades, que son los datos, etcétera, cuál es la diferencia entre claves primarias y foráneas. Entonces estos conceptos tienen que quedar un poco más claros porque, pues, están completamente relacionados con base de datos, ¿no? Ya, entonces aquí está especificando la orden, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Dice leer este documento, luego responder estas preguntas y luego publicar en Calameo este cuestionario ya resuelto. Si no tiene cuenta en Calameo, tiene que registrarse para que de esa forma le permita realizar digamos, la publicación. Aquí va a publicar. Se puede ingresar con Google, si está con, ¿no? Puede ingresar con la cuenta de Google que usted tiene, o en su efecto puede crear de cero, ¿no? Entonces, una vez que ya está dentro de Calameo, ya le pide publicar, entonces usted va a publicar. Selecciona un archivo, los archivos tienen que estar en formato PDF, por ejemplo. Vamos a publicar estas citaciones, luego lo eliminamos, es solamente para mostrar el caso. Publicar. ¿No? Entonces el trabajo lo va a publicar y ya ahí yo lo voy a poder visualizar. A ver, aquí en este botón le damos clic y ya está publicado, ¿no? Si de repente se van más de 2 hojas, porque de pronto le va a hacer una carátula, entonces ya se le van a ver las 2 hojas, ¿no es cierto? A ver, entonces tenemos aquí, le va a dar en compartir y para yo poder observar me va a compartir este enlace, ¿no? Me va a compartir este enlace de leer y de esa manera pues yo luego lo que cojo es seguir el enlace y ya lo puedo visualizar. Ahí está, ¿no? Entonces, con el enlace yo ya lo puedo abrir en cualquier navegador y puedo visualizar su trabajo, ¿no? Entonces, a ver, aquí está. Voy a cerrar para no tener tantas ventanas abiertas. Lo publica y le pone compartir y me copia el enlace y ese es el enlace que necesito que lo comparta, ¿no? Dice, y compartir el enlace dice en el muro de Padlet, pero le va a tocar aquí publicarlo nomás, aquí, porque el Padlet no lo he abierto, ¿no?
el Padlet no lo ha abierto, entonces no sé si de repente alguien está por aquí y me indica si le puede tranquilamente publicar el enlace. Debería salirle algo así. No, aquí va a publicar el enlace, aquí le pone foro, y no, el tema, el foro, en este caso, introducción a las bases de datos. ¿No? Y envía al foro. ¿No? Entonces yo sigo el enlace y ya luego ya reviso su trabajo. ¿No? Esto con relación al foro. Luego, miren ustedes, aquí le vamos a pedir como le decían antes, ¿no? La capacidad de análisis que usted tiene, ¿no? O en su efecto va a tener que seguir desarrollando, porque en esta tarea usted tiene que elaborar un video. Usted va a hacer un video de 5 minutos. ¿De qué? De acuerdo a la comprensión de la clase magistral. Es por eso que usted tiene que ver la clase magistral. La clase magistral tiene 40 minutos aproximadamente. Entonces, usted de todo eso que se comentó en la clase magistral, usted va a hacer un resumen, pero no lo va a leer, porque usted tiene que grabarse con la cámara encendida. Y eso es lo que usted me va a subir aquí. Usted ve el video, lo va a subir en YouTube y aquí va a compartir el enlace, ¿no? Va a enviar el enlace y yo luego voy a revisar video por video y le voy a, digamos, asentar su calificación. Como esta noche ya hemos visto también una parte sustancial, una parte importante de lo que se habla o lo que se comenta en la clase grabada, entonces digamos que usted, digamos, los que se han podido conectar, tienen el asunto más claro, ¿no? Ya tienen ideas, argumentos, entonces cuando ya revisen el video, si todavía no lo han hecho, ustedes van a tener más argumentos, ¿no? Más argumentos, como les había preguntado, ejemplos de base de datos, ustedes pueden comentar también esa parte, de acuerdo a su experiencia, a su entorno, donde trabajan, ¿no? Entonces, aquí también está el enlace de la clase, pero si se pasan 2, 3 minutos, no pasa nada. Si se pasan, no pasa nada. Si hacen 6, 7, 8 minutos, no pasa nada. El problema es que si no hacen los 5 minutos, si no hacen 5 minutos, hacen 3, entonces ahí sí hay problema, ahí sí le voy a penalizar en la calificación. Pero si se pasan de 5 minutos, no sucede nada, porque lo que yo estoy entendiendo es que usted tiene más argumentos, ¿no? Entonces, aquí está, ver la clase, elaborar el video de 5 minutos, de acuerdo a la comprensión de la clase magistral, es un tema de análisis, quiero ver, ¿no? Porque para los datos se requiere análisis, mucho análisis, ¿no es cierto? Se requiere, como les decía antes, ser minuciosos, etc. Y luego subir el video a su cuenta de YouTube y comparte el enlace de la producción en este apartado. Dice, y en el Padlet, pero yo todavía no he puesto Padlet, no solamente lo sube en este apartado, y aquí se califica, aquí está la presentación, a tiempo, 20 minutos, cumple el tiempo especificado, 5 minutos o más, 20 puntos. El estudiante muestra comprensión del tema, realiza comparaciones, presenta un análisis original del tema sin recursos de apoyo. No tienen que estar mirando la cámara. 40 puntos. La iluminación y sonido de la producción, 20 puntos. Entonces, esa es una producción que usted va a hacer donde se va a calificar el análisis que usted hace con relación al tema del video. ¿Hasta cuándo está abierto esto? Déjenme ver, pues creo que le dejé hasta el día lunes, no me acuerdo bien. Esta fecha de entrega 25, le dejé hasta el lunes, ¿no? Le dejé hasta el lunes. Porque el foro se cierra el domingo y el cuestionario se cierra el domingo. O sea, tiene mañana sábado y tiene el domingo para trabajar en el foro y para trabajar en el cuestionario. Y el lunes tiene para subir ¿algún problema con el tema de la fecha de presentación en este caso del video? ¿No hay ningún problema? Profe, Sí, yo ¿podría creo ser que para el martes, por favor?
Ya, muy bien, por eso les estoy preguntando. Entonces ya, si de repente quieren el martes, les damos hasta el martes, no hay problema. Hasta el martes, hasta las 11:59. Ya, no hay problema, ¿por qué? Porque como ustedes vemos la clase el viernes, no el jueves. Entonces, si fuera el jueves, digamos, ustedes tuvieran más ventaja en el tiempo, porque tendrían viernes, sábado y domingo. Pero como ven la clase el viernes conmigo, entonces tienen sábado y domingo, lunes y hasta el martes para poder cumplir. Está bien, no hay problema. Profe, un ¿Listo? favor, tal vez podría repetir la parte de Calameo donde tenía ese formato. Es justo esa parte. Ajá. Ya, crea primero la cuenta, ¿no es cierto? En Calameo, ¿no? Ya, usted sigue el Sí. enlace. A ver, este aquí, a ver, seguimos el enlace. Este es el documento que debe revisar y aquí está el enlace de Calameo, ¿no? Seguimos el enlace, siga el enlace de Calameo. Aquí, si no tiene cuenta, le va a pedir que cree una cuenta. Si usted tiene un correo de Google ya registrado, con eso ingresa tranquilamente. Entonces, usted tiene que responder estas 10 preguntas, ¿no? En Word y luego lo convierte a PDF, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estas 10 preguntas que están aquí, usted las responde. Se puede basar en este documento, pero no es camisa de fuerza. Puede basarse en cualquier otro recurso en Internet. Yo lo que quiero es que usted tenga claro todas estas 10 preguntas, ¿no? Luego que usted ya tiene su documento PDF, entonces usted viene y lo sube aquí, en Calameo. Lo publica aquí, le pone publicar ahora, selecciona el archivo desde su computador. Yo subí ante una notificación, pero podemos poner otro. A ver, podemos poner, Ah, entiendo, profe. Yo creí que tal vez en Calameo había alguna plantilla en particular con la que se tenía que hacer la publicación. Era esa mi duda. no, ahí busca sí, ¿cómo se llama? El documento PDF. Vamos a poner aquí, a ver, vamos a subir ese certificado. Y aquí usted puede hacer algunas configuraciones si quiere. Puede poner en modo revista, ¿no? Se va a ver mucho mejor. Y pone publicar. Una vez que se sube, en este caso aquí está, aquí le da clic en este botón, donde está el ojo, la visualización, y ya se lleva a visualizar, ¿no es cierto? Entonces, pero si regresamos acá, yo lo que quiero es que usted me comparta el enlace. ¿Cómo hace? Le da clic en esta pestaña, compartir, y le da clic en este botón de copiar. Aquí, ¿no es cierto? Le da clic, ya está copiado, y eso es lo que va a publicar acá. Le pone añadir nuevo tema, aquí le pone foro, el nombre del foro es introducción a las bases de datos, y aquí pega el enlace y le pone enviar al foro. ¿Ok? Entonces con este enlace yo ya le reviso acá. Le abro una ventana de cualquier navegador y ya se puede verificar el trabajo que usted ha subido. ¿No es cierto? El enlace es el que va a compartir. ¿No sé? ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud o pregunta con relación a este tema del Calameo? Entonces, tiene que hacer 3 actividades. En conclusión, a ver, participación de foro, que expira este domingo, el cuestionario, que también expira este domingo, y el día martes, hasta el día martes el video. De 5 minutos mínimo, puede ampliarse un poco más, no hay problema, y ¿cómo es? Y ahí ya tendríamos las tres actividades. Foro, cuestionario y el video. ¿Preguntas con las actividades? Está todo claro, ¿no es cierto? Excelente, no hay preguntas, entonces está todo claro. Ya, entonces,
Por favor, los que puedan, enciendan las cámaras para hacer un capture de pantalla y enviar acá al coordinador que siempre nos pide al final de la clase una captura de pantalla. Muy bien, muy bien, excelente, muy bien, excelente, muy bien, gracias por lo que están abriendo la cámara para hacer la captura. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, chicos, hasta el próximo viernes. Éxitos en las actividades de esta semana. Que pasen bien. Excelente noche. Buenas noches, Gracias, muchas profe. gracias. Buenas noches a Buenas todos. noches, profe. Trabajaron bien, Gracias. más de 2 carreras, otros ya son profesionales, quieren otra carrera más, qué bueno. En verdad, la inteligencia artificial es muy importante y de poco hemos